A ver, llegó Brenda. Listo. Mariana Camila, ella me envió. Buenos días. Buenos días, teacher. Listo. Vamos a esperar un minuto o dos. A los demás estudiantes. Geometría de 11, se lo habilitamos 10 minutos más. A ver si lo podemos entregar. Se cierra a las 11, 10 minuticos más. Listo. Muy bien. Entonces, ¿cómo les fue en el parcial? Bien, teacher. ¿Sí? ¿Había alguna complicación? ¿Complicado? ¿Les pareció complicado? Yo me confundí bastante, la verdad. Sí, teacher. En algunos puntos me tocó usar más lógica que todo. Pues esa era la intención, primero que todo. ¿Sí? Entonces, vean, pero están saliendo de informática. Pues ahí se los digo. Buenos días, teacher. Buenos días. Entonces, pues esa. ¿Todos se entregaron? Sí, señor. Sí, señor. Bien. Entonces, algunas veces, vean que geometría, pues con los que estamos acá, pues es... Dame un segundo, por favor. Y apenas... Están comentando que necesitan por lo menos 12... Entonces, digo, les decía, es que un pequeño inconveniente acá con otro curso. Pero bueno, ya miraremos. Y algunos apenas. Bueno, ya miraremos. Entonces vean que en geometría algunas veces es tan solo colocar un poquito de lógica a lo que se está haciendo. Vean que esto de ángulos por secante es tratar de ver, bueno, si están en una secante, pues este es igual a este, ¿sí? Y es tratarlo de expresar. Pero bien, era solo eso. Sí, eso solamente se les preguntó. ¿Vale? Buenos días, teacher. Buenos días. Listo, entonces esa, digamos que era el parcial. Ya para el reto, pues va a ser diferente. Vamos a ver que nos espera más tiempo, es que está listo. ¿Me permiten un segundo? Es que como estamos en parciales, sucede. Listo, chicos. Entonces, ya vamos a empezar la clase. Vamos a escribir como topic. Ya avanzamos al último tema de este periodo, que va a ser las
propiedades, como topic vamos a colocar propiedades de ángulos por secante. Ese va a ser nuestro topic. Propiedades por ángulos por secante. Da. Y pena, teacher, ¿será que puede repetir? Propiedades por ángulos por secante. Ese es el topic. Ya lo coloco. Uno arriba. De ángulos por secante. Listo, ese va a ser nuestro topic. Mientras reviso. Bien, chicos, entonces. Listo. Muy bien. Mariana Romero acaba de ingresar. Ese va a ser nuestro topic. Achievement va a ser el mismo que estábamos teniendo para los ángulos por secante. Tengo que mirar el documento. Que no me lo sé de memoria. Teacher, ¿puedo repetir el achievement, por favor? Todavía no lo he dictado. ¿Sí? Listo, entonces es establecer, achievement, establecer la medida de ángulos o de los ángulos por una secante. Por una secante. Por una secante. ¿Listo? Y en skill vamos a colocar es, de todas ellas es, aplicar las propiedades de ángulos por secante. Aplicar las propiedades de ángulos por secante. Listo, chicos, entonces así como quedamos el día de ayer, todos van a encender la cámara. Bueno, las personas que estamos, 9 personas. Vamos a encender las cámaras y las vamos a dejar encendidas. ¿Listo? Bien, listo. Entonces voy a llamar a lista. Juana Tinoco. Mariana González. ¿Es otra Mariana? Porque hay dos personas que están intentando, Mariana González y Mariana González. Ah, hay dos Marianas, pero una es Romero y otra es González. Ah, entonces debe ser Carol. ¿Sí? No, porque es Mariana Romero y Mariana. Qué raro. Qué extraño. Bueno, entonces Juana Tinoco no está. Lina Amado. Lina Marcela. Presente. Listo. Juanita Botero. Presente, teacher. Listo. Camila Buitrago. Presente, teacher. Listo, Camila. De la Hoz. Presente. Listo, de la Hoz. Mariana González. Mariana. Presente, teacher. Listo. Andrés Mauricio Guillén. Presente, teacher. Isaac Macías. ¿No está? Ismael. Tampoco. Brenda. Presente, teacher. Listo, Brenda. Laura Fabiana Muñoz.
Listo, no está. Teacher, ella me dijo que se le había ido la internet, entonces que por eso no había podido entrar a clase. Listo. ¿Se le fue antes? ¿A qué hora se le fue más o menos? ¿Sabes? ¿O se le acaba de ir? Listo. Y la señorita Angie Nicole, que me reportó desde por la mañana que tenía problemas. Valentina Ramírez. Que tampoco. Tampoco entrar a la clase de Andrés Felipe Rodríguez. no, teacher, fue hace rato. Tampoco. Nicole Mariana. Nicole Mariana Romero. Listo. Nicole. Kenny, que no sé. Dayana Juliet. Presente, Julie. Dayana y Presente, teacher. e Isabel. Listo. Muy bien, entonces faltaron 1, 2, 3, 4, 5 personas solamente aquí. Hay 2, 3 personas que tienen tal vez problemas de conectividad, el resto no sé. Muy bien. ¿Listo? Entonces si a los 10 minutos no están conectados, pues bueno. Entonces, de hoy vamos a ver propiedades de los ángulos por secantes. Ya habíamos visto las aplicaciones en algunas figuras, por ejemplo, la del parcial. Si solamente tenemos un solo ángulo en una figura, podemos saber el resto de ángulos, ¿sí? Utilizando estas mismas propiedades. Esa es la intención de los ángulos por secantes, que no es necesario medir ¿con qué? Con el transportador, sino ya saber que si ya hay una medida de un ángulo, se pueden saber el resto de ángulos. ¿Sí? Como le decía por ahí al inicio de la clase, señor de lados, pues al parecer hay algunas preguntas que es por intuición, al parecer por lógica. ¿Sí? Por lógica que se resuelven. Y sí, entonces que este ángulo coincida con este, pero eso ya sabemos que que hace parte de algunas de las propiedades que se tienen que utilizar para resolver los ángulos por secantes. Entonces, ángulos alternos internos, ángulos alternos externos, los correspondientes y ¿cuáles eran los otros? Los que se encuentran al mismo lado de la secante, se me olvidaron en este momento. ¿Listo? Pero son, digamos, son los 4 tipos de ángulos que se forman allí. Ahora vamos a ver lo siguiente. Y es que, si es así, vamos a trazar 2 rectas paralelas. Vamos a dar un espacio considerable. Entre las rectas dejemos unos 5 centímetros. Listo, vamos a dar unos 5 centímetros. 1, 2, 5. Uno, 2, 3, 4, 5. De esta forma. ¿Listo? Así. Entonces tenemos nuestras 2 rectas paralelas y pues en este caso no vamos a trazar 2 paralelas comunes, 2 secantes comunes, sino vamos a trazar 2 secantes de formas diferentes. Entonces, vean lo que vamos a hacer y es lo siguiente. Oh, mi Dios. ¿Listo? Entonces vamos a trazar 2 secantes, pero estas secantes se tocan en un mismo punto. De esta forma. Con lo cual podemos ver que al interior de estas rectas paralelas se forman pues realmente 1, 2, 3, 4 y 5 ángulos al interior. ¿Sí? Allí va a surgir la primera propiedad. ¿Listo?
Entonces démosles nombres a esos ángulos. Y los que me van a interesar son 3 principalmente. Entonces, es este ángulo que se encuentra acá, el ángulo que se forma acá y el ángulo que se va a formar acá. Estos 3 son los que me van a importar. De manera que los voy a nombrar como alfa, beta, y a este lo vamos a llamar como su letra en griego de X, que ya se me olvidó. Déjenme buscarlo porque ya se me olvidó eso. ¿Sí? Para decir que es una incógnita. ¿Dónde está? Alfabeto griego. Griego extendido. No. Ninguna que me convenzca. Llamémosla. ¿Cuál? Pi. ¿Listo? Lo podemos llamar phi. No interesa. ¿Sí? Lo importante es que es un ángulo diferente a alfa y beta. ¿Sí? Pi. ¿Listo? Muy bien. Tenemos esos 3 ángulos que se van a formar ahí. Y entonces vamos a decir lo siguiente. Y esta es la primera propiedad. Entonces, por acá. La primera propiedad nos va a decir que Teacher, ¿eso es beta? alfa, beta, phi. Phi. Es como un G, pero se le ha alargado, como que esta lineecita de acá. Phi. Phi. ¿Listo? Phi. Y entonces vamos a decir lo siguiente. Y es que phi, precisamente, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la suma de alfa y beta. ¿Listo? Esa va a ser nuestra primera propiedad. Que la suma de los ángulos de la secante con la paralela me va a dar el ángulo que se forma entre las secantes cuando se encuentren de esta forma. ¿Listo? Esa es la primera propiedad. ¿Listo? Esa es la primera propiedad. Listo, la vamos a anotar en el cuaderno. Listo. Segunda propiedad. Entonces, vamos a colocar como segunda propiedad y vamos a realizar otro par de rectas paralelas porque va a ser diferente. Aquí ya se cumplió nuestra primera propiedad. Cuando pasa esto, sabemos que phi va a ser igual a alfa más beta. La suma de los ángulos internos con las paralelas. ¿Listo? Nuevamente. En este caso sí vamos a extendernos un poquito porque esta regla se llama, pues no se vayan a reír, la regla del serrucho. ¿Sí? Y entonces van a trazar 2 paralelas de esta forma que tengan una distancia por ahí de unos 10 centímetros. ¿Sí? Porque en ese espacio entre las paralelas vamos a colocar una serie de secantes que van a formar un serrucho, una especie de serrucho. ¿Listo? Entonces vamos a dibujarlas. Vamos a dibujar unos cuantos serruchitos. ¿Cuántos puntos? Unos 3 serruchos. Y puede ser de cualquier forma, esto no interesa, es tan solo para explicar la ley, esta propiedad, perdón. ¿Sí? No importa el tamaño de las secantes, de estas líneas que están acá adentro, formando el serrucho.
¿sí? Y tampoco la inclinación de los ángulos. ¿Listo? Algo así. Vamos un poquito acá. ¿Listo? Y entonces, como vemos, pues ya acá se nos forman más ángulos. Tomando en cuenta estos dos, pues teníamos un ángulo, 2, 3, 4 ángulos más al interior. Y entonces los vamos a marcar. Permítanme. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Y vamos a nombrar cada uno de estos ángulos, pero lo vamos a hacer de la siguiente forma. ¿Listo? Entonces vamos a marcar los primeros. Este ángulo es el que me interesa. Este de acá, este de acá, este de acá, este de acá. Y por último, el que se encuentra acá. ¿Sí? Que me forma ahí, pero entonces lo voy a hacer por acá. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos ángulos voy a marcar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ángulos. ¿Listo? Llegó Laura Fabiana. ¿Vale? Listo. Entonces vamos a nombrarlos de la siguiente forma. Entonces, los que se encuentren o los que se formen de esta forma, vayan hacia allá, los vamos a nombrar como alfa, beta y gamma. ¿Listo? Alfa, beta y gamma. ¿Listo? Y los otros, pues, los nombraremos como, busquemos el otro abecedario. Geometría, chicos. Busquémoslo a la inversa, que sean. Es que me se me olvida empezar desde capa. Es que es para no nombrarlos de forma consecutiva. Deben un segundo, por favor. Mirar a ver cuáles son. Y entonces vamos a llamarlos como chi. Teacher, no veo nada. Chi. Todos se ven negros. Entonces vamos a colocarlo como chi. Y el último es omega. Por supuesto, como se me olvidó omega. Chi, phi y omega. Que son los... Pero el último lo puede hacer más grande, es que no Sí, es que no este lo es pican muy mejor. pequeñito, entonces ustedes en sus cuadernos pues lo harán más grande. ¿Listo? Es este de acá. Omega. ¿Listo? Chi, phi y omega. Ahí. Bien. Entonces, lo que vamos a decir es lo siguiente, y es la segunda propiedad. Voy a copiarla acá. La segunda propiedad nos va a decir que alfa, esperamos más grande, alfa más beta más gamma va a ser igual ¿a qué? A la suma de chi, phi y omega. Chi, phi y omega. ¿Listo? ¿Listo? Alfa, beta y gamma va a ser igual a chi, phi y omega. ¿Listo? Esta es la segunda propiedad, conocida como la regla del serrucho.
¿Listo? La vamos a anotar. Teacher, ¿en dónde se encuentran esos ángulos? ¿Dónde está alfa? ¿Dónde está beta y gamma? Digo, ¿dónde está Alfa, beta, gamma, chi, phi y omega. ¿Sí? Las que se encuentran acá. Las que se abren hacia este lado, las vamos a anotar con las últimas letras griegas. Las que se abren hacia el lado derecho, pues con las primeras letras del abecedario griego. Bien. Y después nos dice que la suma de los ángulos que se encuentran direccionados hacia allá va a ser igual a ¿qué? A los ángulos, a la suma de los ángulos direccionados de la otra forma. ¿Listo? Entonces podemos hallar cualquier ángulo aplicando esto de acá, lo mismo acá. Si solamente sabemos una de ellas, pues podemos aplicar esa fórmula y podemos saber inmediatamente cuánto vale phi, cuánto vale beta, por ejemplo. ¿Listo? Listo. Entonces me imagino que ya copiaron esta de acá. A ver si podemos hacerla acá, la tercera, que es una de las últimas. Nos quedaría faltando una, pero nos alcanza para una última. ¿Listo? Ya que también es un poquito extensa como esta. Entonces vamos a hacer dos rectas paralelas de nuevo. De esta forma. ¿Sí? Con un espacio de 10 centímetros, porque va a ser un poquito extenso lo que vamos a hacer. Andrés Rodríguez, acaba de llegar. ¿De cuánto, teacher? 10 centímetros, lo mismo que tenía acá, esta distancia. ¿Sí? Es como para mostrar que hay entre las paralelas hay una distancia y lo vamos a utilizar. ¿Listo? Y vamos a trazar 1, 2, 3, 4 rectas de la siguiente forma. Y vamos a utilizar decimos azul. Esto. Entonces lo vamos a hacer de esta forma. A ver si me queda así, o si no la trazo ahí directamente. Sí, perfecto. Y así. Listo, ya la delineo bien. Ya me quito, ya me quito para que puedan dibujar. ¿Listo? Van a dibujar esas rectas así. Listo, aquí hay una recta, 2, 3 y 4. De esta forma, con lo cual podemos ver que se forman 1, 2, 3, 4 ángulos ahí. 4 y 5 ángulos, porque también vamos a ver el de A. Listo. Entonces, alfa, beta, gamma, delta y eta. Listo. Entonces, un ángulo, 2 ángulos, 3 ángulos, 4 ángulos y 5 ángulos. Se van a formar ahí. Sí. Digamos que son los principales. Ustedes saben que aquí se forman más ángulos. Por ejemplo, los ángulos que se forman acá, el ángulo que se forma acá o acá o acá, pero vamos a ver solamente estos, que tienen una particularidad. Uno, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y los vamos a nombrar nuevamente como alfa, beta, gamma, delta y eta. Alfa, beta, gamma, delta y eta. ¿Listo? Y vamos a escribir la tercera propiedad al lado. Y es que la suma
de los ángulos alfa, beta, delta, gamma y delta y eta, pues nos va a dar 180 grados. Siempre y cuando estas dos rectas sean paralelas. Entonces vamos a escribir que alfa, beta, gamma, delta y eta van a valer 180 grados. Si se sube. ¿Listo? Y esta es la tercera propiedad. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? Vamos a ver para que puedan dibujar esta. ¿Preguntas hasta acá? Valentino Ramírez. Ya 10 minutos antes de acabar la clase ingresa. Teacher, ¿qué dice en el triángulo que se forma arribita? ¿Dónde acá? Sí, ¿eso cuál es? Delta. Delta. ¿Listo? Eso. La letra griega D, de la D. ¿Listo? Michael Díaz, mira. Que ingrese a clase de octavo. O sea, para que salga. Les dice una hora, a esa hora deben ingresar. ¿Listo? Entonces, esta, vemos que son las tres propiedades. Aún nos queda faltando una última. Sí, nos queda faltando una última, pero va a ser clase para dentro de 8 días, o se las dejo en la guía de trabajo de 8 días. Hoy no se les deja trabajo, ya que acaban de realizar el parcial. Solamente hoy vamos a ver esto de acá, que son las propiedades. Son 4, hemos visto hasta ahora 3. ¿Listo? Primera, segunda y tercera. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? Sí, no hemos utilizado ni siquiera ejercicios para hacer esto. ¿Alguna pregunta acá? No, teacher. Listo. Entonces, digamos que estas son algunas propiedades que se presentan a la hora de realizar algunos ejercicios. Por ejemplo, si desconocemos a beta, por ejemplo, pero conocemos a los demás ángulos, podemos saber automáticamente el ángulo de beta. Si desconocemos 2, no podemos hacerla en este caso. En este caso sí lo podemos hacer. Y en este caso lo mismo ocurre. Si desconocemos 2 datos de este problema, lo más probable es que no se pueda hacer. En el caso de que exista, no sepamos este ángulo alfa o epsilon, lo que podemos recurrir es a lo mismo que hemos utilizado. ¿Sí? Si el opuesto lo sabemos o si el que se encuentra en la misma paralela, ¿sí? Lo encontramos, lo hallamos o se encuentra en ejercicio, lo podemos hacer. Ya vamos a ver que con los ejercicios es mucho más sencillo que ver solamente letras. ¿Sí? Esto es tan solo como los postulados. Bien, chicos. Entonces, con eso terminamos la clase de hoy. Entonces, voy a llamar nuevamente a lista porque hay personas que me entraron 10 minutos a la clase. Por ejemplo, si está Valentina Ramírez que me está escuchando y lo mismo Andrés Rodríguez. Me entraron 10 minutos a la clase. ¿Sí? Yo sabía que por problemas Laura Fabiana se iba a ingresar más tarde. Y lo mismo que... Profe, yo tenía errores de conexión, qué pena. No, pues eso ya... Pues usted sabe que ya hablamos con eso con el teacher Jorge. Entonces ya hablará usted con el teacher Jorge más tarde. No, sí, no, yo con el tranquilo. ¿Listo? Lo mismo Valentina. ¿Sí? Entonces ahí ingresó Valentina, pero ya ingresó tarde. ¿Sí? Y lo mismo Andrés Felipe Rodríguez. Ingresaron casi 10 minutos para finalizar la clase. ¿Listo? No ingresó la señorita Juana Tinoco. Isaac Macías. Presente. Listo. Estás desde el principio, solamente que llame lista y ahí sí ingresaste. Ismael Martínez. Presente, teacher. Listo, señor Ismael. Laura Fabiana Muñoz. Presente, teacher. Listo, Laura Fabiana.
y la que me habían reportado que tenía problemas de conectividad, que es la señorita Nicole Parada. Y sí, desde por la mañana me habían informado de que ya tenían ciertas dificultades técnicas y de conectividad. Listo, chicos. No siendo más, yo los dejo. Ya creo que deben estar bastante cansados del parcial de geometría, que espero que haya llegado. ¿Listo? Que espero que haya llegado al correo, por interno o en la asignación, en los tiempos que se debía. ¿Vale, chicos? Entonces nos veremos mañana con clase de física a las 11:20 AM. ¿Listo, chicos? Entonces nos veremos. Chao, chicos. Gracias. Profe. Chao. Teacher, muchas gracias. Adiós, que estén bien. Bye, teacher. Chao.